El tema de hoy, el proceso. Texto base, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Título de la enseñanza: todo diamante un día fue un carbón. Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias. Y le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hay muchas cosas que Dios te dice, ¿cómo lo vas a hacer? Pero solo te está diciendo para probarte, porque Él ya lo hizo por ti. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraban a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en un navío, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y el mar comenzó a levantarse con un gran viento. Cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba al navío, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Y ellos le recibieron de buena gana en el navío, y luego el navío llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Y le dijeron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron de este pan y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué será si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también?
¿queréis vosotros iros también? ¿Queréis vosotros iros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque ha sido declarada. Esa palabra ya hizo lo que tiene que hacer y solo puede hacer esa palabra. Esa palabra ha entrado a lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra ha derribado lo que solo puede derribar ella. Y esa palabra edifica solo lo que puede edificar. Ahora abre los ojos de nuestro entendimiento y que permite, Señor, que en esta mañana seamos edificados para ser fruto vivo y real para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabiduría es hacer todos los días las mismas cosas, obteniendo diferentes resultados. Al día de hoy, la iglesia que está en esa etapa del proceso puede caer en un momento específico que es delicado, que es dispensioso y que es peligroso. Y Pablo lo llamó comezón de oír. El deseo de oír algo que satisfaga tus intereses, tus deseos, tu ansiedad. El deseo de encontrar algo que ya está en ti. Y el deseo de que todas las cosas, todos los días sean diferentes. Cuando Cristo murió, confirmó la palabra que el Padre dejó escrita a través de Moisés, autor del Pentateuco, allí en Génesis capítulo 1, cuando dijo: y reposó Dios de todas las cosas que había hecho el séptimo día, porque ya lo había terminado todo. Y Jesús las confirmó diciendo ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Padre, todo está consumado. Es importante dejar claro que ya Dios hizo todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y que la iglesia es la primera que recibió la revelación de lo que Dios ya hizo. Y la iglesia es la primera que recibió la revelación del camino, de la verdad y de la vida. Y que usted es la iglesia. Pero que muchas personas siendo iglesia no saben por dónde caminan. No saben cuál verdad es lo que creen. Y todavía no entienden qué es vida verdadera. La comunidad cristiana Camino de Vida Plena nació por la misericordia de Dios hace 5 años. Y no le fue entregada esta visión a este hombre el día que se graduó en ningún instituto teológico ni en ningún seminario bíblico de ninguna institución de hombres. Al principio, como hombre de buena manera, empecé a hacer las cosas que vi hacer a otros, tanto por televisión como los que me habían formado hasta ese día. Y de buena fe imité, de buena fe hablé como otros hablan, prediqué como otros predican. Y ya no de buena fe, sino por la mera misericordia, hasta el día de hoy a él le plació respaldar a este siervo y llevar adelante este ministerio. Y al día de hoy, cuando en esta semana de buscar su rostro, pedí dirección muy clara, muy objetiva, después de una palabra que nos dio hace 8 días, donde nos dijo actúen, le dije: Señor, ten misericordia y dame claridad de qué es lo que viene ahora. Hice cultos donde se llevaron a cabo baños de aceite, bañaba toda una iglesia con aceite, practiqué todo de buena manera. Años atrás, después de estar toda una noche consumiendo vicio, siendo parte de una visión ministerial,
Llegué a ese lugar porque sabía que era el día de aseo. Recuerdo que cogí un trapero y en el espíritu alcancé a escuchar voces que decían: y este sí es digno de estar aquí. Cuando empecé a trapear, empecé a llorar porque aunque mi carne quería el vicio, el verdadero Martín quería vivir lo que esta palabra dice, pero no podía. Y me paraba en un púlpito y los dones y el llamado son irrevocables. Y algún día en esa visión alguien se atrevió a decir: el pastor supervisor Martín predica mejor que el pastor general. Recuerdo que una familia le dijo una vez al pastor general: si no predica el pastor Martín, no volvemos. Es que hay algo en él. Y yo pensé que esta vida era predicar y hacer sentir bien la gente y hacerla reír. Y esa mañana de ese sábado, haciendo aseo en ese lugar, le rogué y le supliqué que me hiciera libre, porque Él era el único que me podía hacer libre. Ya había pasado por muchos procesos, por muchos intentos, la ciencia, la psicología, la psiquiatría, los medicamentos, diagnóstico esquizofrenia en segundo grado, tiempo atrás. Y ese día era día definitivo y le supliqué, terminé de hacer aseo y me fui para mi casa. Exactamente al siguiente martes, en el servicio de la noche, yo era profesor de un colegio y un estudiante al cual le había predicado la palabra mientras dictaba clase, llegó y me dijo: profe, el culto estaba para empezar y yo estaba sentado afuera. Me dijo: profe, estoy desesperado, el alcohol me tiene hundido, ayúdeme. Y yo lo miraba y yo le decía: pero pues, ¿a quién vienes? Por dentro, decía yo. Y de pronto se encendió una luz y empezaron mi boca a decirle a él: hijo, ¿verdad quieres dejar el alcohol? Me dijo: sí. Y me dijo unas palabras que grabaron y marcaron mi vida. Me dijo: viejo Martín, porque así me decían los estudiantes, viejo Martín, lo que pasa es que yo no quiero tomar, pero toda la semana me la paso pensando en el alcohol. ¿Y cómo hago para sacarme ese pensamiento? Y ahí me entregó el Señor la visión. Yo no lo sabía. Le dije: venga, le voy a recomendar algo. Pero mientras le hablaba, sabía que no era yo, sino Jesús hablándole a él y hablándome a mí. Coge el Salmo 51 y apréndete de memoria el versículo 2 y el versículo 10. Y cuando te vengan esos pensamientos y perseveras en esos dos versículos, yo te prometo que te sacaré de ahí, porque ya te saqué. Ahí nació la visión de memorizar la palabra, de permanecer en la palabra, de no apartarse de la palabra. No fue fácil. Recuerdo que en una casa donde en la semana de la mañana nos reuníamos con muchas personas, llegó un momento en que yo perdí las fuerzas y no le creí. Porque es muy duro llegar a un lugar donde inconscientemente el auditorio tiene comezón de oír. Donde un auditorio lo que quiere es algo nuevo, algo diferente, algo que le entretenga. Y una mañana llegué a una reunión ya de la visión que Dios nos había entregado y empecé a ministrar y a enseñar, de aprendernos de memoria la palabra. Te estoy hablando años atrás. Y le dije esto, lo otro, y la atmósfera se tornó tan fuerte, tan dura. Fue tal la buena oposición, fueron tan buenos los argumentos. Ese día salí yo diciendo: no, esto no es. Y bueno, fue duro. Y poco a poco él fue confirmándome y fue confirmándome, y cada vez que resbalaba me levantaba, y cada vez que me resbalaba y me levantaba. ¿Cuántos ya tienen en claro que este camino no es de no caerse, sino de levantarse cada vez que se cae? ¿Cuántos ya tienen en claro que este camino no es de mirar al que se cayó o al que no se quiere levantar, sino de dar la mano y que aún no quiera, pues, seguir extendiéndola?
¿Cuántos han entendido que aun cuando todos te rechacen, Él siempre tendrá su mano extendida? Y de esa manera llegamos. Y recuerdo que un 6 de agosto de hace 2 años, un hombre varón de Dios, ungido por el Espíritu, vino y trajo un mensaje donde empieza a darnos el dirección. Predicó hombre de altar y tienda. Y ahí empieza a darme dirección después de 2, 3 años de caminar en el ministerio, después de hacer una cantidad de cosas que vi hacer. Y desde ese día, 6 de agosto de hace 2 años, empieza a direccionarnos. Y empezó a darnos una visión y empezó a predicarse un mensaje de parte de Dios consecutivo que iba enlazado uno tras otro. Y nace esa visión de los fundamentos y nos va entrelazando. Y luego, antes de eso, recuerdo que todo nació con Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y todo lo que usted sabe que sigue ahí. Yo me aprendí de memoria eso, me paraba aquí, lo meditaba, pero el Espíritu me obliga a que hable hoy así. Pero en el fondo yo no creía. Porque es difícil creer cuando tú ves que en tu vida no puedes cambiar muchas cosas que deben cambiar. Es difícil creer cuando tú quieres amar y terminas odiando. Es difícil creer cuando tú quieres perdonar y la mente no se olvida. Y qué precioso es como Él, Jesucristo, se ha ido revelando, no a mi vida, sino a la de ustedes, y digan amén. Cuando al haberle rogado, el que los invitó, mi amigo el pastor José Miguel, hasta propuso a unas familias darle regalos al que primero se aprendiera sus versículos. Pero lo que más me impactó es que en verdad Él empezó a llenarme del conocimiento de su voluntad. Y lo más precioso, conocí el amor de Dios. Y no son sentimientos. No. Eso no lo puede explicar ningún hombre. Pero estuvo ahí. Me llenó de conocimiento de su voluntad. Y con la dulzura y templanza que solo el Espíritu Santo puede hacer, me ha hecho entender las cosas. Lo primero que me hizo entender es: aunque cometas errores, Martín, no te sigas rechazando a ti mismo, porque yo no te rechazo. Aunque cometas errores, Martín, no te me rechaces más, porque yo no te rechazo. Y entiende que te rechazas a ti mismo porque quieres hacer las cosas es para los hombres y no para mí. Y siempre y cuando quieras hacer las cosas para los hombres, vas a rechazarte a ti mismo y vas a rechazar a los demás. Y ese no soy yo. Esta palabra es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es difícil creer que colocarse un versículo de la Biblia en la mente y permanecer en él es lo único necesario para que Dios obre en nuestras vidas. Un día con una pipa de vicio en la mano, pero con el versículo en la mente, le dije: Dios, hay hombres que en este momento te ofrendan grandes templos, grandes multitudes, dinero, santidad, qué sé yo. Pero hoy quiero decirte algo, papá. Este hombre que está seguro que sigue vivo por tu amor, lo único que hoy te puede ofrendar es lo que tú ves y lo que está aquí delante de ti. Porque esto es lo que yo soy. Ese día mi vida cambió. Porque a veces quiere venir uno con tantas cosas simuladas y se nos olvidó que Él quiere es que venga
el indigente, el carbón, el que está sucio, el preso, la prostituta, el drogadicto, el alcohólico, y le diga: yo soy tu ofrenda, Señor. La mujer que está llena de odios, el padre y la madre destruida, que le diga: este hogar es tu ofrenda. Y él obra. Este hogar no es una porquería. Este esposo no es una basura. Yo no soy ninguna miseria. Mis hijos no son lo que el mundo dice que son. Hoy lo único que les ruego, como hombre lleno de errores, es que se presenten como ofrenda delante de Él. Ningún hombre les va a cambiar la vida. Pero cuando tú te quites las vestiduras de hombre, cuando tú te quites lo que Satanás te colocó con títulos y con cosas externas, y te atrevas a decirle: solo un Dios verdadero, lleno de amor, podría amar, cambiar, transformar y restituir a alguien como yo. Tu hogar es la ofrenda de Cristo. Aunque te duele aceptarlo, todo eso que tú llamas desastre, todo eso que tú llamas porquería, miseria, desilusión, todo eso que tú llamas que tiene solo un nombre: pecado, ese es el requisito único y necesario para que tú recibas de parte de Dios. Simplemente levanté mis manos y le dije: Señor, si estoy vivo es porque tú me has respaldado. Si no me mataron en el cartucho y en todos los tropezones y los intentos de los dardos de fuego del maligno, es porque tú me guardaste. Si al día de hoy me permitiste terminar y culminar los 6 capítulos de Efesios grabados en mi mente y escritos en mi corazón, es porque me predestinaste para esto. Pero no es mi talento, ni mi esfuerzo, ni el que soy más ni menos. Pero te ruego que me des la sabiduría para que aquellos que has colocado a mi entorno entiendan que solo hay un camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Pero cuando usted es íntegro y pulido en lo que hace, sus hechos hablan para que su boca calle. Qué precioso que él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy, sí, Kelly, el pan de vida. El pan que aquel que coma eternamente vivirá y no morirá. Él dijo: yo soy ese pan. Permítanme compartir lo que Dios me direccionó para que usted sea edificado en este día. ¿Qué es necesario para que este pan llegue a nuestra mesa? ¿Qué es lo primero? Una tierra fértil. Segundo, una tierra preparada. Porque no toda la tierra fértil está preparada. Y revise su comportamiento de esta semana. Ahí vas a ver qué clase de pan es usted. No le dije revise el comportamiento de los demás. Revise su actitud, su comportamiento, sobre todo cuando las cosas fueron adversas, difíciles y contrarias. Siendo usted un terreno fértil, hoy el Señor te dice: ¿por qué no eres un pan que los demás anhelan? Y el siguiente paso que nos los enseña la naturaleza, como lo dice en Romanos 1, no habrá excusa para aquellos que dicen que no me conocen, siendo que con mirar la naturaleza yo les estoy enseñando.
es que no solo es necesario un terreno fértil, sino un terreno arado. Y arar significa revolcar. ¿Qué significa arar? Porque cuando el arado entra, revuelve la tierra y los nutrientes de la tierra que están en el fondo salen a la superficie para dar alimento a la semilla que no se alcanza a ver. Si la tierra pudiese hablar y tuviera sentimientos, piel, dermis, carne y emociones, ¿cómo gritaría la tierra cuando el tractor pasara preparándola? Te voy a decir algo, el Espíritu de Dios ha fluido en ti y esto va a ser grande en tu vida. Cuando ese hombre te dejó sola, cuando esa mujer te traicionó, cuando esos hijos te hirieron, cuando esa persona te defraudó, cuando sufriste, cuando pasaste por donde pasaste, ahora eso es parte del proceso de tu vida. No lo mires más como el mundo y Satanás quiso que lo miraras. Era necesario que tu tierra fuera preparada. Y aquellos que dicen ha sido muy duro, es porque es una tierra bien negra. Y la tierra negra es la que mejor fruto da. Y diga, yo soy esa tierra. Y por eso lloraste, y por eso sufriste, y por eso pasaste todo lo que pasaste. Y no le pongas ahorita peros al Señor. Y no digas, pero ¿cómo esto? Porque la voz de Dios te está diciendo, eres mi terreno fértil y mi arado espiritual preparó ese terreno fértil porque te llamé para dar fruto en abundancia. Lo primero que hace alguien entendido es decir, gracias, Señor. Traición, muertes, pérdidas, sufrimiento, cárceles, hospitales, manicomios, lo que sea, era la preparación de tu terreno. Quiero resumirle el proceso a través de los evangelios. Viene Cristo a la tierra, nace, crece en una familia normal, José un carpintero, que no hay referencia bíblica de la edad en que muere, pero las referencias históricas nos hacen entender que es después de los 12 años de Jesús. Pero cuando aparece en los 28, 30 años, ya no está José. Y vive en un hogar de un carpintero y de una mujer normal escogidos por Dios para que acompañen a su Hijo, el Salvador de la humanidad, a cumplir la voluntad del Eterno, del Poderoso, del Maravilloso. A los 30 años, Jesucristo, amada familia, entiende y empieza a cumplir el propósito. Lo primero que él comprende es que para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, siendo él el Hijo de Dios, un hombre Dios aquí en la tierra, estando aquí en la tierra, solo lograría su misión estando en constante comunión con Dios, con su Padre. Nadie podrá cumplir nada en su vida si no es dirigido por Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque los hombres tienen o tenemos muchas ideas de Dios, pero la única realidad de Dios está en su palabra. Jesucristo, lo primero que recibe del Padre, ¿qué es? El poder del Espíritu Santo. Y siéndolo todo, son solo las arras, las primicias. ¿Cómo será la vida eterna? Siendo el Espíritu Santo todo lo más poderoso aquí, la Escritura me enseña que tan solo son las primicias. Y Jesucristo, lo primero que le pidió al Padre es algo que nos cuesta entender y vivir: un equipo de trabajo. ¿Por qué esas multinacionales que empezaron simplemente
con un guarapito que hoy toman en toda esquina del mundo llamado Coca-Cola. ¿Por qué el guarapito que el fundador de Coca-Cola estableció y creó, porque Dios le da ese privilegio, por qué hoy en cada rincón del mundo se toma Coca-Cola? Porque él entendió el principio del reino de Dios. Equipo de trabajo, delegar funciones, preparando y empoderando a ese equipo. Aló. ¿Cristo qué hizo? Recibió un equipo de trabajo. Características del equipo: necios, débiles, viles, menospreciados. Lo vil. Pedro, ¿quién era? Un simple pescador. Ladrones. Mateo, ¿quién era? Un cobrador de impuestos. Judas, un traicionero. Juan, meloso completo. ¿Usted se imagina esos compartires de esos apóstoles? Y con todos pudo él. Un líder no es el que manda. Un líder, enseña la Biblia, es el que lleva a alguien a donde debe ir, aunque él no quiera ir. Yo necesito que tú llegues a donde Dios me dijo que debes estar, aunque no quieras ir. Debes ir. Esa es tu identidad, ese es tu diseño. Tú tienes que estar ahí, aló. Y esos hombres son los que Dios estableció en la tierra para bendecir a la humanidad. Liderazgo es influencia. Hay una estadística que enseña que el peor de los líderes en la tierra, al morir con 80 años de edad, alcanzó a influenciar mínimo 10,000 personas en su vida. Lo que sucede es que usted puede influenciar a alguien para el propósito de Dios o para el propósito de Satanás. Y quiero decirte que con cada actitud, con cada comportamiento, con cada palabra, con cada acción de tu vida, tú estás influenciando a alguien. Hay alguien que te está viendo y te quiere imitar. Hay alguien que te está viendo y dice: yo no quiero ser así. Qué precioso es cuando alguien se acerca a ti y te dice: hay algo en él que yo necesito. Ese es Jesucristo. Ese es nuestro líder. Él es el único que nos va a llevar a donde debemos llegar, aunque no querramos ir. Jesucristo forma su equipo de trabajo y durante 3 años, ¿qué hace Él? Los capacita, los entrena, los prepara, pero los empodera. Diga empoderar. Los equipó. ¿Sí? Vayan por todas las aldeas, sanen a los enfermos, expulsen los demonios y hagan todo lo que tienen que hacer. Y llegaban ellos: Señor, hicimos. Y Él con una palabra los dejaba callados. Muy bien todo eso, pero hay algo más que aprender. Aleluya, no se canse. No puede detenerse. No se canse. Debe cumplir algo grande. Cuando un empresario no forma equipo de trabajo, cuando un empresario no delega, no empodera, esa empresa irá, sí, bien que te vaya, hasta que tú partas de este mundo. Pero si tú eres un líder de Jesucristo, tú morirás y esa empresa será bendición para toda la región donde tú estás. El problema se llama que muchos no tienen visión, sino ambición. Y de la visión a la ambición está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Ambición es quererme comer yo todo este pan. Visión es aún no comer de este pan por darlo a los demás. Ya llegará lo que yo pueda y deba comer. Se debe compartir. ¿Qué hizo Cristo? Vino, se llenó del poder, impartió ese poder a sus discípulos. Pero ¿cómo lo impartió? Y esto es clave: desapareciendo Él, muriendo Él. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no le dijo algún día al Padre:
ven papá, vamos a hablar. Esta cosa aquí está tremenda. Solo tú y yo somos Dios, ¿cierto? Sí. Solo tú y yo sabemos hacer las cosas, ¿cierto? Sí. Solo tú y yo creamos todo. Pues te cuento que esta gente está confundida. Son unos envidiosos, unos egoístas, unos asesinos. Bien sabes que me quieren y me van a matar. Aquí nadie le queda bien nada. Aquí nadie sabe hacer nada. Estos son una poca cosa. Estos no sirven de nada. Hágame un favor, mándeme ahí la eternidad y yo me quedo aquí toda la eternidad mandando a estos mundanos. Dijo Jesús, tu espíritu, Señor, se los voy a dejar, pero yo me tengo que ir para que ellos, con tu espíritu, aprendan a confiar en ellos. Porque hay mucha gente que confía en Dios y no en sí mismos. ¿De qué te sirve confiar en Dios si no confías y crees en ti? Lo primero que le da el Espíritu Santo de Dios a un hombre y una mujer es: yo puedo. En mí ya no hay ambición, en mí ya no hay nada de eso. El llamado que Dios te hizo como pastor un día no se te puede borrar de tu mente, porque Él no llamó hombres perfectos. Él no llamó esposos ni papás perfectos. Él llamó lo que todo el mundo rechazaba, lo que la esposa, lo que la suegra, lo que los mismos papás y familia rechazaron, para que un día digan: ¿cómo este que no servía para nada ahora es lo que veo? Sí, ven a Jesús. ¿Sabes por qué tú eres amado por Dios? Porque tú y yo en este mundo no servíamos para nada. El que crea que sirve para mucho se equivocó de lugar. Es el Espíritu Santo en el que nos enseña cómo equipó, empoderó, preparó, entrenó Jesús a sus discípulos a través del ejemplo, de la vida y de la palabra de Dios. Se fue. ¿Por qué un joven, cuando lo único que sus padres le dejaron fue dinero, termina destruido? Porque lo único que le pudieron, lo único que es tan poco, lo poquito que le dejaron fue mucho dinero. No ejemplo, no vida. Pero algo muy importante, lo peor que puede hacer un padre de familia es no creer ni confiar en sus hijos. Tú ahorita no puedes amar, perdonar, no puedes olvidar. Tú ahorita no puedes hacer muchas cosas, pero que se me levante una sola persona aquí y me niegue que usted quiere hacer las cosas como están escritas aquí. Levánteseme uno solo que diga que no es así. Ante el papá Dios es como tú eres ese Samuelito ante el papá Martín, un niño. Y Dios a ti hoy no te está diciendo por qué hizo, por qué gritó, por qué. Dios te está diciendo: sigue intentándolo. Un día tu cama te quedará perfecta. Sigue intentando. Y aunque llores y te canses, y aunque un día te pares y la dejes extendida, aunque durante una semana o un mes no la quieras tender, llegará un día donde te sentarás a llorar porque tu cama quedó perfectamente tendida. No tengas más miedo. Voy a llevarme el mundo por delante contigo, te dice el Señor. Duró 3 años Jesucristo con sus discípulos. ¿Cuánto? Entonces ahora verámoslo desde la otra perspectiva. Los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. La primera parte del proceso es estar con la palabra. Diga: lo primero que debo hacer, esa es la semilla, amén. ¿Estuvieron cuánto tiempo? 3 años, día y noche, 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 hasta que la palabra estuvo ahí. ¿Sí? La palabra ahí. Que hoy no hubo para el almuerzo.
la palabra ahí. Que hoy me gritaron, la palabra ahí. Que hoy sobró mucha comida, la palabra ahí. Que hoy perdí, la palabra ahí. Que hoy gané, la palabra ahí. Que hoy llovió, la palabra ahí. Que hoy hizo sol, la palabra ahí. Que hoy me saludó el pastor, la palabra ahí. Que ni me miró, la palabra ahí. Que hoy mi mujer me dio un beso, la palabra ahí. Que ni me miró, la palabra ahí. Que este mes me pagaron más, la palabra ahí. Que no me pagaron, la palabra ahí. Que me ascendieron, la palabra ahí. Que me echaron, la palabra ahí. La palabra es la entrada al reino de Dios. Esta escritura, aquí en la mente, aquí en la mente. Bendice, alma mía, a Yahvé. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, al Altísimo. Bendice, alma mía, a Jesucristo. Jesucristo es mi pastor. Nada me faltará. Ese versículo que solo tú sabes que tienes allí. Después de que estuvo 3 años con la palabra, ¿qué sucedió? Después de 3 años con la palabra, ¿qué sucedió? Pues él murió, resucitó, y era necesario que alguien muriera. Qué lindo él. Dijo, no, ellos no deben morir, voy a morir yo por ellos. Y se llevó en su carne todos nuestros pecados. Y aquellos que tenían la palabra sembrada dentro de ellos, esa palabra cumplió una función específica. ¿Y cuál es? La palabra lo primero que hace es limpiarme. Y él los limpió y lo dejó escrito en Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Porque han estado con la palabra, están limpios. Esto es lo único que me limpia. Pero durante 3 años Pedro siguió siendo el mismo pescador. Ni la suegra se le murió porque se la sanó Jesús. Las cosas siguieron igual, pero él estaba con la palabra. Es posible que lo que estés planeando no salga o sí salga, pero siguieron con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tu primera consigna es permanecer en la palabra. Luego él muere, resucita y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y lo recibieron, pero no fue el momento ni de las lenguas, ni de los nones, ni gritar, ni patalear, sino fue el momento de confesar pecados. Lo primero que la palabra hace es limpiarme, redarguirme, y luego viene el Espíritu Santo y me lleva a confesar todo. Lo primero que la palabra hace es limpiarme. El Espíritu trae convicción de pecado, tú confiesas todo. Y en esa medida tú vas, ¿qué? Tú vas creciendo, tú vas creyendo, tú te vas afirmando. Pero vas a tropezarte varias veces, aló. No se detenga, ni sea obstáculo para que aquel que tomó esto en serio, porque los que más en serio lo toman, cuando tu llamado, lo voy a decir en un lenguaje figurado, cuando tu bendición es tan grande, tan grande, tan grande, tu obstáculo será así de grande. ¿Cómo voy a saber yo qué tanta fuerza tengo si no es asando algo pesado? A grandes musculosos, grandes pesos. Hasta lógico es, siendo que el reino de Dios no tiene nada de lógica, supuestamente, pero sí la tiene. Los llenó del Espíritu y luego actuaron. Diga, actuar. Estar lleno del Espíritu no es algo diferente a vivir la voluntad de Dios aquí. ¿Cuál es? Actuar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Actuar en el carácter de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. Quiero compartirle esta dramatización, esta enseñanza de qué puede estar sucediendo con nosotros. Kelly, hazme un favor. ¿Me podrías enseñar a hacer este pan? Yo quiero preparar este pan. Y me dice, listo, pastor. Tome nota. 1 libra de harina de trigo. 1 libra de harina de trigo. Quita
Pero no, hasta ahora me está dando 1 libra de harina de trigo. Uy, escribo. ¿Qué más? ¿Qué más, Kelly? Un huevo. Ah, qué bien, un huevo. Uy, esto tan rico con eso nomás. Sí. ¿Qué más? Mantequilla. ¿Qué más? Una pizca de sal, una pizca de azúcar. ¿Qué más? Leche. ¿Qué más? Y prepararlo. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? La información. La palabra trae información, transformación y revelación. La palabra trae información, transformación y revelación. ¿Qué me acaba de dar Kelly? Información. Yo pregunto y con sinceridad responda. ¿Cuántos acá tenemos información bíblica? Todos tenemos información bíblica. En ese primer punto se quedó un alto porcentaje de creyentes con la información bíblica. Y venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Kelly me dijo en la información que harina de qué. Ah, no, pues que yo quiero esa harina maíz pelado, no. Venga, ¿será que con lentejas? Con arroz, voy a hacer con arroz el pan. Pues ella me dijo harina de trigo. Ah, estaba rico, pero yo hasta dudo que ella haya hecho ese pan. Esa que voy a hacerlo con arroz. No, voy a hacerlo con avena, porque es que la avena es más saludable. ¿Cuántos saben que la avena es más saludable? Entonces entra mi razón, mi concepto, mi opinión. Y en el original hebreo la palabra opinión traduce herejía. Y la información bíblica que está aquí no es para opinar, es para recibirla. Cuando yo recibo una información, escuche esto, alguien que verdaderamente probó el pan, míreme iglesia, y alguien que habiendo comido la baza en el mundo, como la que comí un día. ¿Usted sabe cuánto vale un almuerzo en la calle del Cartucho? ¿Cuánto valía? 200 pesos. Era una olla gigante, grande, de todo el calentado de los sobrados de los restaurantes de al lado, que una señora recogía y con manteca de cerdo la ponía a freír, ¿sí? Y ya sabe usted, eso cogía un tenue olor como a mortecino, le estoy hablando literalmente, y al lado tenían todos los periódicos que encontraban por las calles. Y cuando uno en sus temporadas de viajes galácticos de consumo de vicio se acordaba que el cuerpo estaba que se caía, entonces uno dejaba una moneda de 200 pesos, porque la plata del vicio no se gasta en comida. Y con 200 pesos iba uno, y doña Carmen, me parece estarla viendo, metía su mano, dije mano, no hay plata para cucharón, en sus uñas preciosas. Ella había ido a hacerse el pedicure para poder vender bien, y la metía y la sacaba, y tal como salía el mazocote a la hoja de periódico, y se sentaba uno ahí al lado, con qué placer, a comer para que el cuerpo tuviera fuerzas para seguir consumiendo vicio. Después de que muchas personas en sus hogares, disfrazados de felicidad solo por cosas externas, aceptan que lo único que comen es la alabaza de doña Carmen. Yo quiero invitarte a que lleves este pan a tu hogar. Cuando yo recibo una información, iglesia, cuando yo recibo la información, eso me da una dirección. Lo voy a mostrar porque fue la orden de Dios. Ella me dijo, 1 libra de
trigo, harina de trigo, ¿verdad? Un huevo. ¿Qué más me dijo? Mantequilla. ¿Qué más? Sal, azúcar. ¿Qué más me dijo? ¿Qué más me dijo Kelly? Leche. Listo. ¿Qué debo hacer yo con esta información? Actuar. Porque si yo no actúo, siempre voy a depender del pan que hace Kelly. Y eso vale. Y muchos de ustedes, con el respeto que se merecen, pero en este día, como su pastor y autoridad espiritual establecida por Dios aquí en la tierra, lo que en realidad les está doliendo es que están teniendo que pagar por algo que es gratuito en la vida. Y quiero decirle que eso no se paga con dinero físico, sino con la vida misma. Él ya pagó por ti y por mí. Lo primero que la palabra verdaderamente hace en alguien que toma en serio el permanecer, memorizarla y estar ahí con un versículo a toda hora, es que sin que él lo sepa, ni lo planee, ni lo razone, ni intelectualice, el Espíritu le empieza a dar la dirección del Padre. ¿Aló? ¿Por qué? Porque si yo quiero preparar este pan, ya en mi mente está ahí. Venga, la harina de trigo. No, a mí se me olvida. Yo tengo que escribirla. ¿Y qué tal que se me pierda el papel? Yo me la memorizo. A ver, una libra de trigo, un huevo, una mantequilla. Ay, cállese. Una libra de trigo, un huevo, mantequilla. Esto tiene que quedar grabado para siempre, porque es que ese es el pan que yo quiero comer siempre. Una libra de trigo, un huevo, mantequilla, una pizca de sal, lentejas, ¿no? Una libra. Voy a empezar de nuevo porque yo quiero comer ese pan. Me cansé de comer la basa. Una libra de harina de trigo, un huevo, mantequilla, una pizca de sal, una pizca de azúcar y leche. Ya conozco la verdad para alimentarme. Pero sigo con hambre. Ahora eso me da una dirección. ¿Cuál? Adquiero la harina de trigo. Esto ya es espiritual. Adquiero el huevo, la mantequilla, la pizca de sal, la pizca de azúcar. Hasta ahí todo va en información. Cuando la persona empieza a profundizar y a tomar en serio la palabra, sucede lo siguiente. Esto es tomar en serio la palabra. Vamos a ver, a mí este pan me va a quedar mejor. A mí este pan me va a quedar mejor. Tiene que ser con la mano, ¿no? El que no se unta, no lo logra. Deje de criticar al que está untado. Deje de criticarlo. Amén. Y entonces uno viene y empieza ahí y le da. ¿Qué pasó? Mire, pásame el papel. Antes era un papel. Antes era un papel, ¿verdad? Luego se convirtió en una acción. Si la información, míreme, si la información no se lleva a la acción, no hay transformación. Entonces, yo tengo que dejar de ver, de hacer y de estar donde me gusta para ir ¿a dónde? A invertir tiempo, aún algo valioso, y hacer realidad la información.
Ustedes saben, lo voy a hablar con todo respeto, pero tengo que hacerlo porque es el don que el Señor me dio. Yo no puedo decirle a mi don que no, porque es de Él, pero me lo entregó por su gracia. ¿Usted sabe cuáles son los más mediocres? Los que andan en las calles, que ni siquiera tienen plata para comprar pan porque lo que comen es la baza, criticando al que apresuradamente creyó y quiere ir a comprar la harina, el huevo, la mantequilla. Porque es que a ellos no les importa la apariencia. A ellos no les importa lo que han vivido hasta ese momento. Ellos solo quieren ir urgidamente a ese pan de vida. Y muy posiblemente mientras van, Dios les va a permitir obstáculos, caídas, errores, para que se levante y no se detenga y vaya y ponga en acción la información que Él te ha dado. El verdadero es aquel que aún en medio de algo que Él dijo, ¿sabe qué dijo Él? Permítanme, por la gracia y el don que Dios me entregó para la gloria de Él, dramatizarle la palabra de Dios. Mientras vas a ir a comprar la harina, el huevo y la mantequilla, en la calle y en la esquina te van a querer robar, te van a querer vender un pan falso, te van a querer insultar. Y no lo dudes, te van a golpear y a maltratar. Pero aquellos que me creyeron y son mis ovejas, nada los detendrá. Ellos pondrán en acción la información que yo les di. Pero si tú ni siquiera has querido pasar la información del papel a aquí, resulta que cuando yo llego, hay alguien que Dios colocó y está ahí, caminando en la calle, en el recorrido que tú vas de aquí a comprar los implementos, que Él tiene el permiso y tiene la agilidad de Dios para meterte la mano en el bolsillo, sacarte este papel que usted escribió y meterte otro papel con otros ingredientes, porque Él sabe que usted no tiene la información donde Él no se la puede robar, sino donde Él todavía se la puede robar. Y mientras usted va de aquí a allá, iglesia atenta aquí, va a salir alguien que fue y le compró un pan a ella, que es la única que lo hace así, pero que solo lo compró para engañar. Porque llega y dice, mira, esta información está bien, pero yo soy un enviado especial a quien Dios le dio unos mejores ingredientes. Pero usted tiene que saber que esos ingredientes solo los vendo yo por permiso de Dios. Traes por ahí $1,000,000 para que selles la información. Solo yo puedo darte algo que nadie tiene. ¿Lo quieres? Que vale $1,000,000. Y bueno, y si trae 10 millones, eso es para los más espirituales. Pero veo que tienes una casa bonita. Si me das las escrituras, te daré algo que ni siquiera yo tengo. Robarte la casa. Familia, el camino que Dios me llevó a recorrer durante 18 años hasta el día de hoy no fue en vano y es para la gloria de hoy. Como lo dice el salmista Fonke, que se afine la tierra, porque ahora no me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. Usted simplemente tenga la información, pero entienda que no basta con tenerla ahí. Usted que saca todos los días y levantarse, Señor, 1 libra de trigo, un huevo, una mantequilla, sal, azúcar, leche. Te alabo y te adoro. Hijos, vengan a comer la masa a la mesa de esta casa. Pero por favor, oremos primero.
Ahí está la lavaza, sírvela, todos de la mano, una libra de trigo, un huevo, una mantequilla, sal, azúcar, leche. Muchachos, dentro de un mes vamos a hacer una salida para que todos de la mano proclamemos una libra de trigo, un huevo, mantequilla, sal, azúcar y leche. Deja de hablar de la uva y tómate el vino y emborráchate que está servida la mesa. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno? Lo que hicieron los discípulos con Jesús. Estar en la palabra. Esa es la información, amén. Pero hay un tiempo que por estar en la palabra todavía no va a haber vida, no va a haber transformación. Eso no es de la noche a la mañana. Diga, no es de la noche a la mañana. Entonces tú te colocas allí la información, pero luego debe haber una acción. Para que haya acción, es ahí donde va a haber oposición. Yo pensé que no era luz a las naciones. Que se estremezca el demonio, porque ahora sé quién soy en Cristo para gloria de Él. Y faca es para el Señor. Y lo vas a ver en poco tiempo. Faca es para el Señor. Completo. Un día este pueblo no celebrará las ferias y fiestas de los mundanos. Un día este pueblo entero se levantará y celebrará la Pascua de Jesucristo. El pueblo entero a una sola voz. Yo lo creo. Porque recibí la información. Y ahora conscientemente entro en acción. ¿Para que haya qué? Mire, ¿qué trae esto? Una transformación. La harina dejó de ser harina, el huevo dejó de ser huevo, la sal ya no se ve Martín, ya no se ve Kelly, ya no se ve Carlos, ya no se ve Benijín, ya no se ve Casluna, ya no es Pablo, Apolos, Cefas, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque Él, a los que recibieron la información, y quiero que entienda que el primer regalo que Dios le da a la iglesia es recibir su palabra. El primer regalo que alguien puede recibir es la palabra de Dios. El regalo más grande que usted le puede dar a alguien es una Biblia. Eso es más grande que lo que sea. No existe nada. Y acompañar a esa persona luego a decirle que, a explicársela, no. Porque la información está aquí. Aquí decían los ingredientes. Pero al que persevera, oiga, y al que actúa, de pronto él le dice una voz que no habla pero se oye, echa harina. ¿Ah? Haz un arca. Yo no soy marinero, haz un arca. Yo no sé hacer barcos, haz un arca. Hoja madera, haga esto, haga lo otro. Se hundió el Titanic, pero el arca de Noé no. Después de que alguien recibe la información conscientemente y la coloca acá y la pone en acción, y después de que la coloca en acción, escúchame, viene la revelación. ¿Qué es revelación? Que es que mucha gente menosprecia, ignora y la tiene debajo de la almohada, debajo de la cama, por allá abandonada. Al que creyó, actuó y puso en vida, un día esto es revelación. Alimento, vida, fuerza. Pero no es solo para el que se quedó acá, ni los que se quedan acá. Es para el que cumple todo él. Un día, aquí está la semilla. Un día, al igual no se alcanza a ver. Un día, todo diamante fue un carbón. Quiero decirte que en el proceso, de pronto te roben la libra de harina 5 veces. Y entonces por eso desistió.
De pronto porque no grabó bien la información, compró fue huevos de codorniz. El pan no le va a quedar igual. O de pronto porque quería invertir lo de valor en lo que no es valor, compró menos ingredientes y no queda como debe quedar. Estoy hablando de un lenguaje figurado, un lenguaje del espíritu. ¿Cuántos están acá? Y quiero decirte que aún después de que el terreno fue preparado, la semilla sembrada, la tierra abonada, la tierra regada y esperar el tiempo, diga esperar el tiempo, para que una semilla de trigo fluya, salga, y después arrancar esas semillas y luego dejarlas al sol y luego trillarlas como se trilla el trigo y luego convertirlas en una harina y luego la harina mezclarla con otros ingredientes y después de mezclarla y darle el punto que es, se debe llevar ¿a qué? Al horno. Y dele gracias a Dios por el horno, porque el pan, venga, su merced se come esto. No, de pronto uno con hambre lo hace. Usted teniendo este pan acá y esto acá, ¿qué come? Y hay gente que ni siquiera tiene esto, sino la lavaza y esto, porque hace 2000 años está ahí. Y prefieren la lavaza. Es que la sirven en los buenos restaurantes. Por favor, entienda el lenguaje espiritual. La sirven en los buenos restaurantes. Esto está al alcance de todos. Un día el hombre que me formó espiritualmente, el hombre que Dios utilizó, me dijo: Martín, recuerda siempre en tu proceso que al mejor panadero en la puerta del horno se le quema el pan. No importa cuántas veces se te queme, pero nunca se te olvide, Martín, que tú eres un excelente panadero. No desistas. Un día prepararás un pan que llenará y satisfacerá todas tus necesidades y expectativas. Pero lo más grande de todo, Martín, me dijo ese hombre, es que un día, y solo hasta ese día lo entenderás, podrás acompañar a otros no a que coman de tu pan, sino que les acompañarás a enseñarles que ellos deben preparar su propio pan. No hay que depender de nada. ¿En qué consiste todo este proceso dramatizado? Que se te quema el pan, que te pueden robar, que te pueden suceder cosas. El diario vivir de la vida cristiana. Aquí ya no cabe, pero es que usted ya se volvió un sinvergüenza, tanto tiempo, tanto todo. Hermano, entonces usted se salió de su camino, porque su camino era estar pendiente que la masa no se dañe, que el pan no se queme, que la harina la va a comprar. La persona que se la pasa juzgando, tengámosle misericordia. Son personas que necesitan de nuestro amor, de nuestra dirección, también de nuestra enseñanza en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál? Oye, ¿cuándo vas a empezar tu proceso? ¿Cuándo lo vas a empezar? Pero es que mire él, tan espiritual y tanta revelación tienes, que tú puedes ver en el espíritu en realidad dónde va él. Si en el capítulo 11 de Isaías dice que él no juzgaría ni por lo que ve ni por lo que oye, sino que en el espíritu sabe la verdad de todas las cosas. No juzguemos por lo que vemos y lo que oímos. Cada uno lleva su propia cruz. Y en este día Dios te dice, con todo el amor que solo Él tiene y manifiesta y regaló a la humanidad, te he llamado para que tú cumplas tu propósito. No mires el pan que otro está preparando, no mires la panadería que otro ya montó, no juzgues al que colocó de título panadería pero solo vende la lavaza disfrazada de pan. No juzgues. Si en realidad eres mi panadero, enseña a prepararlo.
Si no lo quieren preparar, prepáralo tú. Te he bendecido tanto que aún he colocado una bodega llena de harina. Que si ellos no quieren preparar, allá ellos, pero aún así tienes cómo preparar para darle alimento al que no quiere preparar. Dale alimento a mi pueblo, dice el Señor. Dele alimento a mi pueblo. Cuando alguien te insulta, está diciendo tengo hambre. Cuando alguien te grita, está diciendo tengo hambre. Cuando alguien te maltrata, está diciendo tengo hambre. Cuando alguien cae en vicios, en alcohol, en desorden, cuando alguien está como tú juzgas que está mal, es porque está diciendo tengo hambre del pan de vida. El problema es que tú tampoco tienes el pan de vida. Tienes es, a lo mucho, información que lo único que te sirve es para nada. Porque si en realidad tú tienes el pan verdadero y alguien te golpea, aunque te golpee, lo único que tú puedes hacer es decirle, come de ese pan, porque lo que tú tienes es hambre de vida. Come de ese pan, dale a tu esposa, dale a tus hijos, lleva a tu hogar este pan, lleva a todos los que tengan hambre este pan de vida. La tarea que Dios le colocó a Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena es memorizar para este año los 6 capítulos de Efesios. Pero mi hermano, si bajo la dirección del Señor Dios te está diciendo es, aunque si Él da una visión, yo creo que a todos están de acuerdo. Pero si para empezar tú quieres empezar memorizando salmos, proverbios, dele. ¿Por qué Efesios? Termine los 6 capítulos y entenderá por qué. Ay, ¿por qué no Romanos? Bueno, vaya a Romanos, tendrá que llegar a Efesios. Quiero Apocalipsis, hágale con Apocalipsis. Tendrá que volver a Efesios. ¿Por qué? Porque yo no escribí este libro. Ni siquiera los hombres. Fue inspirado por el Espíritu. Y a Él le plació decirnos, pequeña manada, me ha placido entregaros el reino. Empecemos por Efesios. Quiero orar en este día para que usted pueda, a partir de hoy, coger la información y convertirla en acción. No sé si usted ya tiene la información. Si no la tiene, voy a orar para que ya pueda tener la información acá. Si no tiene la información, si ya tiene la información, para que la ponga en acción. Si ya la puso en acción, para que el pan le quede 1A. Y si ya tiene un pan 1A, hola, no sea tacaño, deme. Si ya le salió el pan y no se le quemó y está todo, yo quiero de ese pan que Dios te dio. Amén.